Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quería mostraros el análisis de un índice que, a diferencia del S&P y del Nasdaq, que ya están rondando máximos históricos, se ha quedado muy atrás. Es el Russell 2000. Está casi a un 20% de esos máximos de 2021 y comprende 2.000 compañías de baja capitalización o pequeña capitalización. En lenguaje anglosajón lo conocemos como el índice de Small Caps. ¿Por qué es interesante? Porque está saliendo de un rango de consolidación y muestra un potencial de revalorización muy interesante, y para ello vamos a hacer un análisis tanto en términos absolutos como en términos relativos contra el S&P, para que aprendáis a identificar este tipo de oportunidades por vosotros mismos. Vamos directamente ya con el análisis y, como veis, hablaba antes de un rango de consolidación lateral que lleva de alguna manera delimitando los procesos al alza y a la baja de este índice desde el mes de enero-febrero de 2022. Y voy a ampliar el gráfico para que lo veáis con mayor claridad. Como podéis observar, el primer ataque a la parte de abajo se produce en el mes de mayo de 2022. Después, en el mes de julio, alcanzamos la parte superior. Volvemos a ver un retroceso en septiembre. De nuevo, a finales de 2022, principios de 2023, alcanzamos los techos. Se repite la jugada en julio de 2023, pero luego, con este verano tan flojo en las bolsas, donde vimos un julio, agosto y septiembre, incluido octubre, muy malos, volvemos a atacar la parte de abajo, y a partir de ese momento empieza una subida que no ha cedido ni un ápice en velocidad e intensidad, y que está comenzando a romper la banda superior de este rango de consolidación. Y ahí es donde surge, en mi opinión, una señal muy potente. Si hacemos un análisis en un plazo más corto que el anterior, vemos que efectivamente comienzan a surgir señales de ruptura bastante evidentes de lo que han sido los últimos máximos. Lo único problema que se ve es la ruptura en la directriz de RSI y las divergencias bajistas. ¿Qué quiere esto decir? Que no hay que descartar ni mucho menos que pudiese haber alguna corrección antes de que comencemos a retomar camino hacia el objetivo superior que veremos ahora en adelante. Cuando se dan este tipo de señales de divergencias y rupturas de directrices, normalmente acaban por tener efecto. Pueden convertirse en un mero pullback a la zona de resistencia, que ahora ha cambiado su papel y ha pasado de ser un techo probablemente a convertirse en un suelo, o a veces esos retrocesos incluso alcanzan cotas más bajas, lo cual no impide que posteriormente retomemos el movimiento hacia niveles más elevados. Vamos a entrar primero en el análisis puramente relativo entre el S&P y el Russell, para que veáis lo que ha ocurrido y cómo puede esto casar dentro del entorno del año 2024. Como podéis observar, la tendencia favorece desde el año 2014 al S&P 500 frente al Russell 2000. ¿Por qué? Y dices, bueno, pues porque estamos dividiendo el S&P entre el Russell, y los movimientos al alza implican que el S&P 500 lo hace mejor que el Russell 2000 y viceversa. Y dices, vale, con lo cual tengo una tendencia estable desde el año 2014, con apoyos en 2017, en 2018, en 2021, y a partir de ahí surge este movimiento extraordinariamente potente que marca nuevos máximos y que respeta la directriz que delimita el canal ascendente que une los mínimos crecientes. Dices, vale, ¿qué es lo que ha pasado muy recientemente? Pues que el Russell lo ha hecho claramente mejor. Todo este movimiento de caída es a favor del Russell 2000 frente al S&P 500. ¿Cuánto recorrido más parece que tiene sentido que ocurra? Pues al menos para poner a prueba la directriz ascendente y la zona pivote, la que une este máximo y estos mínimos. A partir de aquí, lo más probable es que veamos nuevos repuntes, o dicho de otra manera, tendría sentido que desde aquí la primera reacción sea un rebote hacia cotas más altas. Pero algo de recorrido adicional sí parece que tiene sentido que tenga el Russell 2000 frente al S&P 500. Estamos mirando un gráfico semanal. Si ponemos en contexto esta situación con si hay una regla, si hay algún tipo de patrón entre cuándo lo hace mejor el Russell 2000 o cuándo lo hace mejor el S&P 500 en función de si estamos en una tendencia al alza o en una tendencia a la baja, podemos extraer alguna que otra conclusión. Para ello, lo que tenemos que hacer es
solapar nuestro análisis con la direccionalidad del S&P. Ya sabéis que cuando el S&P sube, el Nasdaq sube, el Russell tiende a subir, es decir, en el largo plazo existe una correlación positiva enorme entre los índices estadounidenses. Da igual si miramos el Dow Jones, el Russell, el Nasdaq, el S&P. En algún momento se puede dar el caso de que uno de los índices no participe del movimiento, pero es muy raro que tenga movimientos inversos, que mientras unas compañías estadounidenses están subiendo mucho, las otras estén bajando, y que se prolongue ese comportamiento dispar durante mucho tiempo no es lo habitual, y de hecho es muy difícil encontrar ese tipo de patrones en los gráficos de largo plazo. Por tanto, damos por hecho que cuando las bolsas suben mucho en Estados Unidos, suben todas ellas, y cuando las bolsas bajan mucho en Estados Unidos, también bajan todas ellas. Pero ¿quién baja más y quién baja menos? Y aquí en este gráfico voy a ampliarlo de nuevo para que lo veáis bien, podéis tener una idea. Como podéis observar en los procesos correctivos severos, como el que tuvo lugar durante el pinchazo de la burbuja.com, en el que el S&P 500 baja un 50%, se detecta una caída en el relativo entre el S&P y el Russell. Dices, vale, ¿esto qué quiere decir? Que el Russell lo está haciendo mejor que el S&P en los procesos de caída fuertes como el que se vivió con el pinchazo de la burbuja.com. ¿Cuánto aproximadamente? Bueno, pues ya veis que básicamente retrocede el 100% del movimiento que se había generado inversamente justo en el periodo 97-99. Si nos vamos al otro gran desplome de las últimas 2 décadas, nos encontramos con la crisis 2008, esa famosa crisis financiera que provocó una corrección en el S&P del 58%. Y en este caso, de nuevo podemos observar que el movimiento de retroceso, el movimiento de caída en el relativo, favorece una vez más al Russell 2000 frente al S&P 500 para retornar aproximadamente al punto de origen anterior. ¿Qué es crucial? Es crucial que para que haya un ajuste en el relativo entre los índices, previamente haya habido un comportamiento claramente favorable a favor, en este caso, del S&P. Es decir, se produce primero un movimiento a favor del S&P contra el Russell y luego en la caída de mercado el Russell recupera el terreno perdido. Cuando no hay realmente movimientos direccionales entre los índices, no hay que esperar grandes ajustes. En la siguiente fase de ajuste clara, después de una gran tendencia alcista por parte del mercado, es este movimiento en 2019 y principios del 2020 a favor de lo que sería el S&P 500 y cómo la llegada del COVID y la corrección del 35% de la bolsa permite de nuevo que el Russell 2000 recupere el terreno perdido contra el S&P hasta acercarlo a un punto no muy distinto de lo que fue el punto de origen de ese gran proceso favorable a la bolsa donde están las big caps o grandes compañías. En el año 2022 tuvimos una corrección menor y sobre todo carente de volatilidad. Hablábamos siempre de que la volatilidad o VIX no se disparó como en otras crisis y aún así también vimos cómo el retorno del Russell 2000 fue mejor que el retorno del S&P 500. No hasta el punto de devolvernos al origen del movimiento inverso previo, pero sí un proceso en el que la caída de la bolsa favoreció al Russell 2000 frente al S&P. Y ahora nos planteamos lo que está ocurriendo. Estamos viendo en las últimas semanas un gran comportamiento a favor del Russell contra el S&P, aunque la bolsa ronda, como decía al principio, los máximos históricos. ¿Por qué es interesante? Básicamente porque si tú estás preocupado, aunque sea de una manera sutil, por un potencial desenlace adverso el año que viene, si realmente consideras que no debes eliminar el riesgo de recesión, pese a que casi todos los analistas técnicos y los analistas fundamentales se han vuelto mucho más alcistas, si tienes esa duda, has visto que el Russell 2000 suele defenderse bastante bien en entornos bajistas, o al menos cae menos de lo que caen el Nasdaq o el S&P 500. Por tanto, es una manera de exponerte al mercado con un menor riesgo del que aglutinan otros índices en un momento en el que se están generando señales desde el punto de vista de price action muy positivas
y que te permite plantear que incluso si las cosas fuesen mal, tal vez el Russell 2000 lo que intente sea volver al punto de origen respecto al S&P 500, lo cual quiere decir que el castigo en el caso de buscar posicionamientos de compra en el Russell sería mucho menor que el castigo que se podría sufrir en índices donde están las megacompañías como el Nasdaq 100 o el S&P 500. Si seguimos con nuestro análisis, lo que deberíamos es centrar un poco qué se puede esperar que ocurra con el Russell 2000. Como veis, la ruptura del rango parece bastante evidente cuando hacemos zoom, es decir, hemos superado con creces todos los movimientos de los últimos grandes máximos, por tanto deberíamos dar por completada la estructura lateral y ya veis que la anchura de este rango lateral es del entorno del 20%. ¿Qué quiere eso decir? Que si proyectamos ese 20% al alza implicaría que nos vamos a ir a buscar incluso niveles superiores a los máximos históricos en torno a los 2.460 puntos. Tendríamos un objetivo ligeramente por encima de los 2.500 puntos. ¿Quiere eso decir? 1, que no va a haber correcciones. 2, que no hay ningún riesgo. No, claro que hay riesgos, como en todas las operaciones que podemos lanzar, existe el riesgo de que el mercado no haga lo que tenemos previsto. Por tanto, lo que tenemos que hacer siempre es trabajar con niveles de stop, con la idea de que cuando no salgan las cosas no nos cueste más dinero del que estamos dispuestos a dejarnos. ¿Cuál sería el recorrido desde mi punto de vista más razonable? Si os fijáis, aquí tenemos una zona de antiguos mínimos muy relevante que mantuvo el soporte en el Russell 2000 y lo que es más importante, después de romperse este suelo actuó de techo. Es decir, aquí rompemos ese soporte y posteriormente toda esta zona que antes era un soporte muy relevante en 3 o 4 ocasiones se convierte de repente no en un soporte sino en una resistencia. Por tanto, la idea sería que este área de aquí sea complicada de romper y es aplicable a lo que va a venir a continuación. O dicho de otra manera, probablemente el Russell podría seguir avanzando un poco más, pero cuando alcance esta zona tendría bastante sentido que la rechace momentáneamente. Si eso ocurre, podríamos estar ante un pullback. Un pullback significa que una vez se rompe una zona muy importante de techos o de suelos, el mercado la retestea. En este caso sería atacar la primera zona de resistencia, rechazarla, generar algún tipo de corrección hacia los 2.000 puntos y a partir de ahí que el mercado volviese a retomar la tendencia alcista para cumplir con un ataque a máximos históricos o incluso superación de esos máximos ligeramente hacia la cota de los 2.500. Como veis, el patrón es bastante obvio. La fiabilidad de este tipo de patrones suele ser relativamente alta, lo cual no garantiza bajo ningún concepto que vaya a ser una estrategia ganadora 100%. Como digo, hay oportunidades que se presentan, como en este caso, donde encaja bastante bien en términos absolutos, en términos relativos, cubre un poco el riesgo latente 2024 por si el pronóstico de la economía no sale como todos los analistas macro ahora mismo están preveyendo. Por tanto, parece que aglutina un montón de ventajas, un montón de positivos que debemos y podemos utilizar a nuestro favor cuando buscamos oportunidades de inversión. Os dejo esta idea, espero que os resulte útil y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo a todos, felices fiestas y nos vemos ya en 2024.